físico y matemático Isaac Newton confesó una vez: si he conseguido ver más lejos es porque me he aupado a hombros gigantes. Aquí, en 314, también queremos ver más lejos y más claro. Estos son algunos de los temas que enfocaremos hoy. ¿El mundo es como lo vemos? ¿Vemos con nuestros ojos o con nuestro cerebro? ¿Por qué los aviones dejan una estela en el aire? ¿Cómo funciona un estudio de grabación? ¿Qué es la fuerza hidráulica? Comenzamos con algunas noticias científicas aptas para todos los públicos. Que las personas felices son también las más sanas parece obvio, pero faltaba la evidencia científica. Expertos del University College de Londres lo han comprobado. Un estudio en el que han participado 3.000 británicos prueba que un estado de ánimo positivo va acompañado de niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés. Cuando esta hormona se eleva de forma crónica, aumenta la presión arterial y la obesidad abdominal y se alteran las defensas del organismo. Una siesta de 90 minutos ayuda a consolidar la memoria a largo plazo. Eso han demostrado unos científicos de la Universidad de Haifa, Israel. Una cabezadita durante el día acelera y mejora la destreza del cerebro para fijar los recuerdos. No se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo del sueño que mejora la memoria, pero se investiga para encontrar soluciones a los problemas de memoria en personas adultas. Una de cada 4 especies de la Tierra es un escarabajo. Según un extenso estudio internacional, la clave del éxito de los escarabajos está en su antigüedad y en su capacidad para afrontar las crisis. Hace 65 millones de años, una gran extinción terminó totalmente con animales como los dinosaurios. Los escarabajos sobrevivieron y siguieron evolucionando hasta ahora. Las familias de escarabajos que hoy conocemos existen desde hace más de 140 millones de años. La miel es más eficaz contra la tos infantil que los jarabes. Un estudio realizado por el Colegio de Medicina de Penn State, en Estados Unidos, afirma que la miel alivia más la tos nocturna y facilita mejor el sueño de los niños que los jarabes que contienen dextrometorfano. Este compuesto es un antitusivo muy habitual en los jarabes de venta sin receta y puede provocar espasmos musculares y contracciones. Hoy en 314 hablamos de la vista, de cómo vemos y por qué a veces nos engañan nuestros ojos o nuestro cerebro. La luna sobre el horizonte se ve enorme, mucho más grande que cuando está alta en el cielo. Este efecto es solo una ilusión óptica, un pequeño engaño de nuestro cerebro. La luna siempre está a 385.000 kilómetros de la Tierra y no cambia sus dimensiones. Pero para nuestro cerebro, el tamaño de lo que vemos depende de lo que lo rodea. Vivimos en un mundo construido por nuestro cerebro y algunas veces nos muestra cosas que no están. Estamos en el Museo Nacional d'Art de Cataluña con Javier Cudeiro, catedrático de Fisiología Humana de la Universidad de A Coruña. Sus investigaciones se centran en comprender cómo el cerebro hace posible que veamos el mundo. ¿Cómo podemos ver lo que hay ahí fuera? ¿Y eso que vemos es una réplica de la realidad? La neurociencia visual nos da algunas respuestas y abre otras muchas nuevas preguntas. Javier, ¿el sentido de la vista es realmente el más importante para los seres humanos? Bueno, los sentidos son todos importantes. Lo que ocurre es que tal y como hemos evolucionado los seres humanos y la dependencia tremenda que tenemos, por ejemplo, de los signos sociales, todas ellas radican fundamentalmente en la visión. Entonces, de alguna manera, sin ofender a nadie, se podría decir que sí, que dependemos mucho de la visión. Yo te voy a exponer 3 tópicos, unos tópicos, y tú me los rebates o me los confirmas, ¿de acuerdo? El primero, ¿la zanahoria es buena para la vista? Claro, tú nunca has visto un conejo con gafas, es muy evidente. Ni un conejo, ni un león, ni una jirafa. Nada que se le parezca. Y no comer zanahoria. La zanahoria es importante porque aporta vitamina A y la vitamina A se necesita para la retina, para formar el pigmento visual que permite que captemos los rayos de la luz y por lo tanto sí es importante, claro. Otra, el pescado azul dicen que es buenísimo para las neuronas. Como todos los buenos alimentos también. Y el pescado azul, lo que ocurre es que no es una fuente muy importante de lo que se ha dado a llamar los famosos ácidos grasos omega 3, que son esenciales, es decir, nuestro cuerpo los necesita pero no los puede producir. Entonces necesitamos garantizar un aporte de estas sustancias, el pescado nos lo da y estos ácidos grasos son pues, necesarios para las neuronas, las membranas de las células y todo esto sí es importante. Bien, más cosas. Aquello que decimos de no puedo creer lo que ven mis ojos, o si no lo veo no lo creo.
¿realmente lo que vemos es la realidad? Bueno, eso es precisamente porque el sistema visual es de los más importantes, entonces esa frase lo refuerza. Y la verdad es que el sistema visual crea lo que nosotros vemos, es decir, no hay una traslación directa del mundo que está fuera a lo que tenemos dentro, sino que utilizando la información sensorial el cerebro crea la realidad y lo crea milisegundo a milisegundo en cada momento, entonces sí la crea. O sea, lo que ve es el cerebro. El cerebro es lo que ve, la percepción visual empieza en el ojo por supuesto es importante, es la entrada, ¿verdad? Pero detrás del ojo hay una gran cantidad de cerebro, un montón de áreas distintas que tienen que ver con la visión y es ahí donde se forman las imágenes y sobre todo donde nosotros percibimos y somos conscientes de lo que vemos. Hablando de cosas que vemos y aprovechando lo que tenemos por aquí, ¿el rojo que yo veo ahí es el mismo que tú ves? Difícil. Cada uno vemos, como el cerebro es el que construye la realidad, siempre tendrá que haber diferencia en lo que percibimos. Hay convenciones sociales, podemos medir la longitud de onda que se refleja de ahí y dirá, sí, esta es rojo, pero tú la verás de una manera, yo la veré de una forma distinta, aunque coincidiremos que sí, estamos viendo rojo los dos. Por aquello que dicen además de que los hombres distinguen menos matices. Claro, eso no es estrictamente cierto. Lo que sí es cierto es que hay pequeñas diferencias de género. Yo no sé si cuestión de matices o no, pero las mujeres tienden a apreciar un tipo de colores, unas tonalidades distintas a las que aprecian en general, por supuesto, los hombres. Y sorprendentemente hay datos obtenidos con animales en donde se demuestra que en algunas partes del cerebro, en el caso de las mujeres o lo equivalente animal, sí tienen mejor, digamos, percepción visual o explicarían una mejor percepción visual para los colores que el de los hombres, eso es cierto. Seguimos charlando enseguida, pero antes vamos a ver un vídeo sobre los diferentes colores que percibimos. De noche todos los gatos son pardos, y no es un mito, es una realidad. Pero nada tiene que ver con los gatos. Lo cierto es que cuando hay poca luz, nos volvemos ciegos al color. Los colores son una construcción más del cerebro. La luz que nos llega del mundo exterior se traduce en señales eléctricas que viajan por los circuitos cerebrales. Ahí fuera, la luz tiene diferentes longitudes de onda. Nosotros percibimos colores. Lo sorprendente es que muy pequeños cambios en la luz provocan grandes diferencias a nuestros ojos. Por ejemplo, la separación entre el rojo y el amarillo es de solo 100 nanómetros. El blanco no existe ahí fuera. Nuestro cerebro interpreta la suma de todos los colores como blanco. El color de la traición y la cobardía, el amarillo, es el color que vemos como más brillante. Nada tiene de especial, pero nuestros ojos son más sensibles a él. El marrón no es una mezcla de colores, es un amarillo bajado de tono. Cuando los azules nos llegan a baja intensidad, los seguimos llamando azules, pero el amarillo poco intenso cambia de nombre a marrón. El negro es la ausencia de toda luz o color. Un agujero negro se llama así porque no hay luz que salga o se refleje en él. Los colores son proyecciones del cerebro. Somos nosotros los que creamos el color. ¿Qué tipo de técnicas utilizáis para saber qué pasa en el cerebro cuando estamos viendo algo? Las que más resultados nos han dado para entender cómo ve el cerebro son las técnicas neuroanatómicas para ver cómo son las neuronas, cómo se conectan entre sí, o las técnicas de registro de cada una de estas neuronas. Es meter un pequeño microelectrodo que es como un pelo muy finito al lado de las neuronas, de las células que queremos registrar y ver su actividad. Hay más incluso, pero ¿Y todas estas técnicas tan precisas, qué información os dan? ¿Qué os están contando? Bien, nos están dando informaciones tremendas y novedosas, como por ejemplo que el cerebro no es uniforme, sino que está muy compartimentalizado, tiene partes distintas que se ocupan de funciones distintas. Entonces, hablamos de la visión, en el lóbulo occipital, la parte posterior de nuestra cabeza, es donde reside la función perceptiva. Podemos ver con esta zona de la cabeza, pero no es uniforme, sino que también hay distintas zonas y unas se ocupan de ver el movimiento, otras la forma, el color. Todo relacionado con la visión. Todo relacionado con la visión. Ajá. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una de estas partes del cerebro falla? Pues que precisamente se pone de manifiesto la función para que es cada una de estas áreas. Hay datos clínicos realmente muy bonitos en donde, por ejemplo, las personas afectadas de una enfermedad hemorrágica cerebral que les compete a una zona que está por aquí, en el lóbulo temporal, por debajo, son incapaces de ver las caras. Es un síndrome que se llama prosopagnosia. Entonces yo podría verte a ti, distingo tus labios, tus cejas y tu nariz, pero soy incapaz de decir que esta cara es la tuya. No distingo las caras. Parece increíble. Lo es, y hay otras partes que todavía nos dan más información. Por ejemplo, una lesión de una determinada zona de la corteza cerebral impide que la persona que está viendo bien, por otra parte, no puede ver el movimiento.
¿no? Vería un coche que viene allí y lo vería inmediatamente aquí, pero ha perdido todo el movimiento intermedio. Lo mismo podemos decir del color, de las formas. Está segmentado el cerebro, hay distintas partes con distintas funciones. Pues para mayor segmentación nosotros tenemos dos ojos y sin embargo no vemos por separado, ¿no? No, el cerebro ya se encarga de fusionar perfectamente las dos imágenes de cada ojo y además tiene que ser así porque si no nos encontramos con un fenómeno muy curioso. Si a cada ojo se le presenta una imagen distinta, el cerebro no lo entiende como normal y necesariamente suprime una imagen. ¿Ah, sí? Entonces vemos, sí, mira, te lo voy a hacer. Mira. Vamos a hacer un experimento muy sencillo que la gente puede practicar de forma muy simple. Consiste en que veamos, mirando de frente, con los dos ojos abiertos. Esto es muy importante. De acuerdo, eso cuesta a veces. Los dos ojos abiertos. Uno, a través de este catalejo improvisado, así, y el otro, pues, completamente libre. Entonces, cuando estemos mirando enfrente con los dos ojos abiertos, hacemos como si quisiéramos golpear con la mano el catalejo en la mitad. Nos acercamos despacio y al llegar ahí, si todo va bien, observaremos algo muy curioso y es que aparece un agujero en esta mano. Prueba tú. Hazlo. Un agujero en tu mano, no me lo puedo creer esto. A ver, aquí voy a mirar. Los dos ojos abiertos. Los dos ojos abiertos, Mirando mi al mano frente. se acerca. Despacito. Pues es verdad, me han agujereado la mano. ¿Ves? Los ojos tienen que dar Me engañan. siempre la misma imagen, si no el cerebro no lo tolera y suprime una, en este caso la de la mano, que es la que está desenfocada y permite que estés viendo a través de la mano, teóricamente, lo que está viendo el otro ojo. Vamos a seguir hablando de magia visual más adelante, pero el programa continúa. ¿Sabes por qué los aviones dejan una estela blanca en el cielo? Por la misma razón por la que en días fríos vemos nuestro propio aliento. Los gases calientes y húmedos que expulsan los motores a reacción se mezclan con el aire, que a grandes alturas tiene mucha menor presión de vapor y menor temperatura. El vapor de agua de estos gases de escape, al entrar en contacto con el aire frío, se condensan y pueden llegar a congelarse formando una nube en forma de estela. ¿Pensabas que depilarse o afeitarse hace que el pelo crezca con más fuerza? Da igual cuál sea el método elegido para quitarse el pelo. La textura o la velocidad a la que crece el pelo no cambia. Si el pelo parece más grueso y oscuro cuando comienza a salir, es porque al principio está preso en la piel. Basta con dejarlo crecer un poco más y que le dé el sol para que sea exactamente igual que el resto de los pelos. ¿La Gran Muralla China es la única estructura hecha por el hombre visible desde el espacio? Desde el espacio, la Tierra se ve como una bola azul y blanca con algunos retazos de desiertos y vegetación. De cosas hechas por el hombre, nada de nada. La Gran Muralla es muy larga, pero solo tiene unos 9 metros de ancho en la zona más amplia, menos que muchas autopistas. Esos 9 metros, a 160 kilómetros de altitud, son imperceptibles. Además, el color de la Gran Muralla es muy parecido al del suelo que la rodea, por lo que sería imposible distinguirla. ¿De verdad la música favorece a las plantas? Se sabe que una fuerte vibración musical puede entorpecer las delicadas reacciones químicas de la fotosíntesis. Dos investigaciones realizadas en Chile y Estados Unidos han demostrado que algunos cultivos crecen un 25% más bajo los efectos de una música apacible. Y que por otro lado, las ramas y tallos tienden a inclinarse hacia los altavoces que la emiten. Parece que sí, que a las plantas les gusta la música apacible. Sigo el camino. Un buen disco no solo depende de las buenas canciones. Para que suene bien necesita un buen tratamiento técnico y una buena producción artística. La técnica da a las canciones el buen sonido y la producción artística el toque final necesario para que ese disco tenga su propio estilo. Un disco empieza en el artista, pero se cocina en el estudio. Uniéndome al enemigo. Bien, pues ya tenemos aquí la referencia que hemos grabado de guitarra, voz y la pista de ritmo, que es esta, la claqueta. A partir de aquí lo que hicimos fue ir añadiendo instrumentos. En la sesión siguiente, el batería y grabó esto. En la siguiente sesión añadimos el bajo para posteriormente seguir con las guitarras eléctricas. Añadimos pandereta, guitarra acústica y un par de bases pregrabadas para acabar sonando así.
Esto es el proceso que se llama mezcla, que es poner todos los instrumentos en su plano y en el volumen que tienen que estar para dar la sensación de que esto se está produciendo realmente, de que estamos grabando todos a la vez, de que hay un grupo que puedas verlo casi, ¿no? Vivo mi vida. Este proceso es hoy en día más barato y fácil gracias a la técnica digital. Lo que posibilita la grabación en digital es, por un lado, bueno, grandes posibilidades de edición, ¿no? Incluso hacer efectos que en el mundo analógico son imposibles, ¿no? Sí, antes se trabajaba en analógico, que significa grabar en una cinta magnética que va grabando cada sonido, también es grabación multipista. Estas eran las máquinas que se utilizaban antes en todas las producciones. Y actualmente solo en algunas cuando alguien lo pide como algo especial, porque siguen teniendo un sonido muy característico y muy cálido. Si este disco se hubiera producido en sistema analógico, se hubiera encarecido un 15% aproximadamente. Hacerlo de forma digital reduce el tiempo de grabación y elimina el coste de las cintas, puesto que todo se almacena en un disco duro. Todos hemos jugado alguna vez a las ilusiones visuales, pero ¿qué son exactamente? Pues es la percepción de un estímulo, el estímulo está ahí, pero lo notamos, lo percibimos de forma distinta a lo que es objetivo. Por ejemplo, los pintores del pop art lo utilizaron mucho. Un cuadro está estático, obviamente, pero tú lo ves y ves figuras en movimiento. Eso es una ilusión visual, que no tiene nada que ver con las alucinaciones. No, es diferente, visuales. ¿no? Claro, la alucinación tiene que ser la percepción de algo, estamos hablando de visión, pues de algo visual, pero en ausencia de estímulo. Esto normalmente se relaciona con enfermedades como la esquizofrenia, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, hay distinguirlas. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de ilusiones que no alucinaciones ópticas. ¿Podemos fiarnos de lo que vemos? La resolución de nuestra visión es muy baja, solo 1 megapíxel en cada ojo, más o menos como la cámara de un móvil. Además, vemos las cosas como eran hace un instante. La información tarda 40 milésimas de segundo en procesarse. Para crear una imagen de la realidad, el cerebro debe predecir. Así podemos interpretar un conjunto de puntos, como la imagen de un hombre que camina tranquilamente o con prisa. Incluso puede diferenciarlo de una mujer. Ver no es transmitir imágenes, es procesar información. El cerebro crea una realidad fabricada, a veces confusa o incluso errónea. Cuando los estímulos que recibimos son ambiguos, se produce una ilusión óptica. En este ejemplo, solo variando la intensidad de la luz, se genera una percepción de movimiento donde no lo hay. Hasta hace poco, las ilusiones visuales se consideraban simples errores en la forma en que vemos el mundo, pero los científicos las usan cada vez más para estudiar los mecanismos de la percepción visual. En esta ilusión, el gris del anillo es siempre el mismo, pero lo vemos más oscuro o más claro dependiendo del fondo en el que esté. ¿Qué aprendemos del cerebro viendo estas ilusiones? Pues yo quiero hacerle a Javier esta pregunta que planteaba el vídeo. ¿Qué es lo que aprendemos con estas ilusiones visuales del cerebro? Pues nos dan unas pistas muy importantes de cómo funciona el cerebro, no en general, sino cada una de las partes, como habíamos dicho. Unas se dedican al color, al contraste, Sí. a la forma. En concreto, el vídeo que acabamos de ver nos da una pista de cómo el cerebro procesa lo que tiene que ver con los contrastes de grises. Y nos dice que una imagen se ve no de forma aislada, sino siempre en el contexto en donde está colocado. Por eso, como el cerebro lo que quiere es potenciar aquello a lo que estamos prestando atención, la forma a la que estamos prestando atención, que es lo que veíamos, resalta sobre el fondo. Hay un fenómeno de exaltación del contraste para que nosotros podamos percibir mejor. De todas formas, se dice que el cerebro nunca podrá comprenderse a sí mismo. Tú que tienes el tuyo, trabajando en ello cada día, ¿qué es lo que piensas de esto? Pues que necesariamente no puede ser así, porque yo no me quiero quedar sin trabajo. Entonces, creo que vamos a tener trabajo todos mis hijos y mis nietos. No, la verdad es que, aunque sabemos poco del cerebro, si uno echa la vista atrás, como 100 años, verá que hemos evolucionado un montón. Cosas que en la época de Cajal eran casi impensables, ahora son cosas rutinarias. Entonces,
Poco a poco y con calma yo creo que sí seremos capaces de entender el cerebro. Lo que ocurre es que cuando alguien observa algo, el observador y lo observado son cosas distintas. En este caso, observador y observado es el propio cerebro. Igual complica la situación, pero yo creo que sí, conseguiremos. En medio de esta situación complicada, ya para acabar, la pregunta que le hacemos a todas las personas que pasan por el programa, por 314, si tuvieras que resaltar una idea, un concepto que quisieras que trascendiera, ¿cuál sería? Pues que la percepción visual nos dice claramente que la realidad no solo es subjetiva, sino que existe porque la crea el propio cerebro. Y es una idea realmente inquietante si la piensas. El mundo que tenemos alrededor existe milisegundo a milisegundo como una creación de nuestro propio órgano que está aquí, que es el cerebro. Es inquietante. Hola. Hoy en el experimento de 314 hemos construido un cacharro increíble que nos va a permitir levantar estas pesas de aquí. ¿Cómo? Con la fuerza de tan solo un dedo. Lo hemos hecho construyendo este cilindro al que hemos hecho unos agujeros. Hemos introducido 3 jeringuillas que podéis comprar en la farmacia, como estas, de 60 mililitros. Con tubo de pecera de plástico las hemos conectado entre sí. Y además hemos puesto 2 válvulas antirretorno. Además la hemos conectado con esta T a esta jeringuilla más pequeñita y hemos hecho un improvisado depósito de agua. El secreto de esta máquina es que la sección, el diámetro de esta jeringuilla es mucho menor que la suma de estas 3 jeringuillas grandes. Entonces, de esta manera, la fuerza que hacemos en este lado llega multiplicada a este otro. Y ahora, si lo hemos montado bien, habrá de funcionar. Le ponemos una tapa para asegurarnos de que no se nos caiga nada y entonces empezamos a poner el peso. Vamos a ponerle, 15, no nos pasemos. Y parece que se nos va levantando. ¿Veis? Estamos consiguiendo levantar 15 kilos con la única fuerza de un dedo. El único problema de este circuito es que tenemos que bombear muchas veces para que se levante solo un poquito. Y eso es porque aunque conseguimos multiplicar la fuerza, lo que no podemos multiplicar es el volumen del líquido, que es constante. Por eso hemos de bombear muchas veces. Es lo mismo que sucede en el freno de disco del coche, que aunque desplazamos mucho el pedal de freno, las pastillas solo se mueven tan solo unas fracciones de milímetro. Y bueno, así está, podríamos seguir hasta que suba arriba de todo. Bueno, ya habéis visto de lo que es capaz la fuerza hidráulica. Os dejo, hasta el próximo experimento. «2001, una odisea en el espacio» es para muchos la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. Pero más allá de los piropos, nuestra implacable lupa científica revela 2 detalles que nos han robado el corazón. 1. El sobrecogedor silencio de las escenas de vuelo espacial, porque precisamente, y contra lo que demasiadas secuelas de la Guerra de las Galaxias parecen indicar, el espacio sideral está prácticamente vacío y sin aire, agua u otro medio que lo transmita. En él no puede haber sonido. Y 2. Cómo solucionan el problema de la ingravidez es todavía más increíble, usando la fuerza centrípeta. Es decir, la fuerza que te empuja hacia la cuneta cuando tomas una curva. En 2001 vemos que la estación espacial gira sobre sí misma como una peonza y que el suelo de la estación está curvado. Pues bien, como la estación mide unos 900 metros de radio y da una vuelta completa por minuto, si ponemos todo esto en una ecuación, resulta que la fuerza que empuja a los habitantes de la estación contra el suelo es de 9,8 metros segundo cuadrado. Es decir, la misma que hay en la Tierra. Sencillamente perfecto. Terminamos 314 con algunas sugerencias para ver, leer y aprender. Y nuestro concurso, la pregunta la ponemos nosotros. ¿Qué veis en la foto? La respuesta corre de vuestra cuenta. Hasta pronto. Esta exposición sobre Atapuerca, creada por el equipo de investigación que dirige José Luis Arzuaga, busca acercarnos a los trascendentales descubrimientos y avances científicos que han tenido lugar en este yacimiento paleoantropológico único en el mundo. ¿Existió de verdad el Yeti? ¿Y el monstruo del lago Ness? Eduardo Angulo acaba de publicar Monstruos, una aproximación científica a la criptozoología.
Esta disciplina, definida por el zoólogo Bernard Heuvelmans en 1955, estudia los animales desconocidos para la ciencia, pero presentes en las tradiciones populares. Galactic Suite, empresa creada por arquitectos catalanes, lanza el primer hotel espacial. Antes de alojarse en él, habrá que viajar 3 días en una nave propulsada mediante levitación magnética que alcanzará los 1000 km por hora en 20 segundos. El precio del vuelo más el hotel es de 3 millones de euros y los billetes estarán disponibles en el 2012. Esta semana hemos seleccionado esta imagen. ¿Qué veis? ¿Una tenia colorada? ¿Una supercuerda? ¿El tubo digestivo de una cochinilla? Entra en nuestra web www.rtve.es/314 y participa en nuestro concurso. Ya sabes, puedes ganar una cámara fotográfica digital de 8 megapíxeles o averiguar quién la ganó la semana pasada.